Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido allegórico. Programación predictiva, la furia de titanes, parte 12. En nuestra entrega anterior expusimos el trabajo de Michael Tessarion. Particularmente sostiene que en varios de sus trabajos que la serpiente representa a un pueblo o un grupo de pueblos que se sublevaron contra los dioses tiranos. Especialmente podríamos verlo como una rama de la familia que se levantaron contra aquellos personificados por Jehová, Anunnaki o Zeus, los Anunnaki. De igual modo, esto merecería una presentación misma como lo hemos hecho ya en el pasado, algo más o menos estado adelantando en versiones anteriores. Sin embargo, la serpiente dragón, que entraremos en detalle, es un motivo que precede este. Además, podemos decir que esta facción que se reveló comparte parte de las características del dragón que vamos a hablar ahorita, no necesariamente por una especie de contradicción, sino simplemente que esta rama de familia lleva parte de este legado, como espíritu, por así decirlo, una rama de la familia, los nietos del dragón que vamos a hablar ahorita. Este gran dragón, de la misma manera que Zeus sería anterior descendiente de este gran dragón, de estos seres primordiales. Pero de nuevo, eso solamente amerita su propia presentación, que no vamos ahorita a entrar en detalle. La serpiente en el jardín. Independientemente de la opinión de Massey sobre los cultos solares, que más o menos exploramos un poco anteriormente, que los considera negativos o cree que todo lo que estuvo antes de los cultos solares son automáticamente idílicos e idóneos, mientras que los solares son represivos y patriarcales. Considero que esto va mucho más del blanco y negro, por lo menos sin tener la suficiente información como lo que hemos tratado de hacer en este instante. Esto nos indica que un dragón polar, al igual que la constelación de Draco o Draco en el polar nórdico, en aislamiento, esto no suena interesante a menos que hagamos una comparación de estos atributos con aquellos que hemos estado viendo de Saturno o Cronos. De igual manera, Tessarion mismo asoció estos con aquellos del adversario del héroe solar. Recordemos de que él habla de que cada vez que un héroe va en su cuesta, en su aventura, en su búsqueda, en el mismo mundo hay tal vez un antihéroe, un adversario que trata de detener el avance de dicho héroe solar. Como lo hemos estado viendo de que Cronos, el padre de Zeus, y el abuelo de Perseo y sus fuerzas se encargan y sus partidarios se encargan de detener el avance de Perseo o resolver el problema. Recordemos que Zeus y su generación de los olímpicos son personificaciones del culto solar que irrumpió esa unidad del caos. Como decía Moros, que básicamente el caos se puede traducir como la oscuridad o las aguas primordiales, y cuando entró el sol, el logo solar, y básicamente iluminó las sombras y hizo una distinción entre oscuridad y la luz. Eso básicamente a nivel muy sencillo, pero a partir de ahí surge ese conflicto. Adicionalmente, Tessarion agrega otro atributo de este mismo libro que hemos estado leyendo de él. Un símbolo del conocimiento sagrado en la antigüedad era el árbol, siempre custodiado por una serpiente, la serpiente o dragón de la sabiduría. La serpiente de Hércules se decía que custodiaba las manzanas doradas que colgaban del poste, el árbol de la vida, en el medio del jardín de las Hespérides. La serpiente que custodiaba el fruto dorado y la serpiente del jardín del Edén son la misma.
Entonces, por un lado también vemos de que la serpiente funciona como esta bestia o este dragón, esta criatura marina que representa las fuerzas del caos. Sin embargo, lleva consigo el fruto del conocimiento. Y creo que ya hemos leído de Morros de que con este conocimiento puede ser un poco letal, no es para cualquiera. Aquí nuestro héroe, en el Jardín de las Hesperias, pero en el mito que estaba referenciando Tessarion, el héroe es Heracles, que a su vez también es un hijo y semidios de Zeus. Como adelantó Ébola anteriormente, el ciclo de héroes, que es lo que estamos leyendo, este ciclo de grupo de mitos o historias, en realidad es un proyecto de ingeniería social por parte de los olímpicos, por lo menos de Zeus, para instaurar una nueva edad de oro. Sin embargo, podemos adelantar de que no estamos hablando ya de la edad de oro donde Cronos reinaba, sino es una nueva edad de oro bajo la estética apolínea u olímpica. Así podemos hacer una pequeña comparación con estas fuerzas del caos que hemos estado tratando de entender o estudiar o hacer relación. Por un lado tenemos al dragón primordial y el otro tenemos a Saturno o Cronos, independientemente del nombre. Dice que el dragón primordial está ubicado en la región polar nórdica y de nuevo Saturno durante su reino ocupó un papel predominante en el polo nórdico central, y de acuerdo a la teoría del universo eléctrico, literalmente la Tierra era un satélite de este astro, que más que un planeta gaseoso gigante, es una especie de astro, una enana marrón, y estaba totalmente predominante lo que sería para nosotros el norte polar con respecto a la Tierra. El dragón primordial tiene este segundo atributo, que es el símbolo de la sabiduría, el dragón que envuelve al Axis Mundi, al eje del mundo, el árbol de la vida, e incluso aquel que da el fruto del conocimiento, en teoría Adán y Eva. Primero a Eva, y Eva se lo compartió a Adán. Y Cronos obviamente es este arquetipo del regente universal y el regente sabio que reinó durante la Edad de Oro, donde era todo en teoría mucho más sabio, en armonía con el universo. Eso es por lo menos lo que dice el mito. El tercer atributo dice que esta serpiente dragón primordial, e incluso algo que aquí no noté, en inglés la palabra worm, que se escribe WYRM, es otra palabra que sirve para describir una especie de serpiente o dragón, que viene de la misma raíz que worm, que es gusano, WORM. Ambas palabras vienen de la misma raíz, y algunos de que tanto el dragón primordial más se asemeja a una especie de dragón, pero un gusano primordial, algo como lo que vemos en este ciclo de cine de Dune, donde los dragones o los gusanos son los que generan la especie. Entonces es algo interesante que se pierde un poco en español, que dragón y gusano en inglés, por lo menos en los lenguajes germánicos, vienen de la misma raíz, de que es esta especie de criatura primordial que generadora del caos, y que esta en el cosmos olímpico se mantiene por fuera o habita el espacio exterior, las tinieblas o grutas o el lejano norte, lejos de, por lo menos lo que se conoce en el medioevo, en la antigüedad clásica, lo más alejado de lo que conocemos ahorita, el reinado de los olímpicos. Por su lado, Cronos también está exiliado al espacio más distante, o al límite del espacio más distante, celestial o catónico, que recordemos que estaba en el Tártaro, estaba en el inframundo, y dentro del mismo inframundo estaba el lugar más recóndito, que era el Tártaro, que estaba custodiando a Hades. Luego tenemos el cuarto atributo, que es el de dragón primordial, que es una fuerza del caos o la naturaleza salvaje o indómita, que es hasta cierto punto adversaria de nuestro mundo, del mundo humano, del mundo olímpico.
Y obviamente como hemos estado estudiando Cronos en esta característica, es una personificación del caos. Él pertenecía a esta generación de titanes, tal vez como los hecatónquiros o los cíclopes, que, como decía Morus, su caos es básicamente externo, mientras que el caos de Saturno es interno. Podemos verlo como un viejo malevolente, pero en sí representa la fuerza disruptiva que es el tiempo, que trae destrucción y muerte al cosmos. El dragón primordial, tenemos que recordar aquella leyenda Oria, el adversario del héroe solar. Cuánta historia hay, desde Disney hasta las leyendas de Parsifal en el Graal. Siempre hay una bestia que debe, o el de San Jorge, o el del Arcángel Miguel. Siempre es el adversario del héroe, del este logos solar, de las fuerzas de la luz contra las tinieblas. Y por supuesto Saturno no se queda atrás, también es el adversario del orden establecido y cosmogonía olímpica, e incluso algo que vamos a tocar en una parte futura. Hay gente que lo asocia a una rebelión que va mucho más atrás incluso de la llegada del cosmos, pero hasta el momento lo vamos a ver que el Saturno, y algo que vemos particularmente en nuestro filme, es el adversario del orden establecido, cosmogonía olímpica, Zuhal. La comparación no es antojadiza ni casual, esto que acabamos de hacer. En realidad, de nuevo, Arthur Morus en su obra magna El culto del cubo negro también estudia la iconografía medieval del Islam. En esta, Saturno se le representa en asociación con el dragón o serpiente. Leamos la primera parte de esto. No obstante, Saturno tiene un aspecto catónico y está conectado con el suelo, especialmente aquello que es subterráneo. Él tiene una naturaleza agrícola, pero eso está relacionado principalmente a aquellas cosas que crecen en lo subterráneo, como los nabos, y no lo que crece encima, como el maíz. Él también es el señor de lugares oscuros y profundos, como las cuevas, cavernas, tumbas y cosas que han sido enterradas, o ennegrecidas por el tiempo, y también de aquellos animales que viven en lo profundo, en lo subterráneo. Esa es una característica muy interesante para una deidad planetaria que se pensaba que estaba muy lejos, al filo del espacio-tiempo. Tal vez esto es porque la mentalidad medieval, lo subterráneo y profundo, es también muy lejos y cercano al reino subterráneo donde Zuhal se pensaba habitaba. Algo interesante aquí, que la iconografía romana presenta a Saturno con una hoz. Entonces es una deidad agrícola, pero también va de la mano no solamente con aquel que siembra, sino con aquel que sesga la producción. Aquel viene a sesgar no solamente lo que se cultiva, sino también los hombres que se cultivan y mueren bajo la hoz del tiempo, el padre tiempo. Zuhal obviamente es el nombre que tiene Saturno, o el planeta Saturno, en la tradición del Islam. A continuación, Morus nos brinda otro importante atributo. La segunda teofanía describe los beneficios de la roca de Mercurio. Básicamente él está estudiando este libro, entre paréntesis. Describe a la deidad saturnina como un hombre que sostiene una ballena sobre su cabeza y está parado sobre un dragón. Esta es una descripción muy interesante, ya que los dragones son curiosamente raros en las fuentes arábigas, aunque más comunes en las persas o indias. El dragón simboliza las fuerzas oscuras y caóticas que están bajo el control de Saturno. Él no está balanceando o matando a la bestia como lo veríamos con San Jorge o el Arcángel Miguel. Más bien es la fundación de su poder. Saturno, por ende, soporta a la ballena, que en la cosmogonía islámica soporta al cosmos mismo. Esta imagen hace una figura subcatónica. Estas descripciones también nos recuerda a aquellos dioses del caos que es Sutter Kane. No sé si se acuerda de esa presentación que hice el año pasado, si no me equivoco, de En la boca de la locura, donde este autor imaginario Sutter Kane empezaba a escribir y estaba como en un contacto con figuras del abismo, algo como lo que estamos haciendo aquí, referencia con Saturno. Y aquí estamos haciendo finalmente esa conexión entre el dragón del caos, el dragón primordial,
que de acuerdo a Tsarion era la figura central de los cultos estelares, de los primeros cultos que conoció la humanidad. Y Cronos, estamos haciendo por fin esa conexión entre ambos, y podríamos decir que tal vez no sea lo mismo, pero como dice aquí, la fundación del poder caótico o del caos o la oscuridad sigue siendo el dragón para Cronos. Y una vez leí un artículo donde lo hablaban como que el dragón, pero no me acuerdo del artículo porque lo leí en internet, entonces no pude traer la referencia. Pero podemos decir que Cronos y el dragón son diferentes formas de referirse a una misma fuerza, mejor dicho, los conocimientos malditos. Entonces, ¿cómo reconciliar ambas perspectivas? Retomando lo que hemos estado estudiando. Por un lado tenemos este mito que dice que Cronos o Saturno fundó esta edad de oro donde vivíamos en armonía y abundancia. Por el mismo, las mismas tradiciones, cuando empiezan a hablar sobre Saturno, lo describen como una fuerza del caos. Y cuando estaba leyendo esto me recuerdo mucho los cuentos de H.P. Lovecraft, y particularmente Nyarlathotep, que no me acuerdo este cuento que era la búsqueda maravillosa del reino de Kazaz, que sale Nyarlathotep y que el caos reptante, y está hablando con el personaje principal, y dice: yo tengo muchos nombres. Nyarlathotep es solo uno de estos más. Y por lo que hemos estado estudiando, Saturno también tiene muchos nombres, pero siempre dan referencia a esta fuerza del caos y al planeta oscuro. Entonces, ¿cómo la humanidad puede reconciliar un mito idílico con antítesis de nuestra cosmogonía, de nosotros mismos? La clave tal vez sea entender que la serpiente o dragón primordial, al igual que el regente universal, son símbolos del conocimiento arcano. No obstante, como nos explicó Morros, el contacto con Saturno suele ser mortal para nosotros los mortales, que si lo vemos al frente probablemente nos volvemos locos o nos morimos. Es decir, sí, este símbolo de cosmogonía lleva conocimiento arcano, pero no nos imaginemos algo muy interesante que debemos entender: es que si es un proveedor de conocimiento, lleva el conocimiento entre sí mismo, pero no lo imaginemos como una especie de una biblioteca en línea donde pedimos un libro, un viejito canoso y bonachón enseñando la ley cósmica. Al contrario, por lo que hemos aprendido, este conocimiento está en una gruta. O sea, si queremos darnos a entender de qué es este conocimiento personificado por Cronos el dragón, imaginemos que es una gruta, incluso subterránea. El conocimiento propiamente está representado como un tesoro, pero ningún tesoro está suelto ahí, solo, abandonado. En el mito siempre está resguardado por un gran dragón. De nuevo, Morus nos lo explica. El texto también hace referencia a conocimiento y secreto varias veces. Esto indica que Zuhal domina las cosas desconocidas y extrañas, misterios, secretos y cuestiones generalmente consideradas escondidas o tabú. Él no es, en contraste, el dios del conocimiento público, como sería Mercurio. Y uno se aproxima a Saturno para comprender cosas que son fácilmente descubiertas por estudios, libros o los canales normales de información. En cambio, Zuhal es una deidad que guarda secretos, rencores, cosas susurradas y misterios que son enterrados por el tiempo y otras fuerzas. Zuhal no es el dios del investigador, más bien es el del ladrón que roba la investigación del otro. Él es mecenas de los ladrones de tumbas y arqueólogos que irrumpen y abren tumbas y los secretos de los muertos, solo para acumularlos en lugares remotos. Cuando una película muestra conocimiento escondido en un laboratorio secreto o secretos ancestrales detrás de puertas de bóvedas, es una manifestación del poder saturnino. Bueno, y en nuestro filme vemos esto, claro que sí. ¿Cuál fue la clave para tratar de derrotar a Cronos? Debería devolverse el Tártaro. Pero el problema es que el Tártaro está custodiado por un laberinto, algo que ya hemos estudiado, y dentro del laberinto también está el Minotauro. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Perseo tuvo que ir a buscar a este huevón, siempre se me olvida, el hijo de Poseidón, el navegante, que nadie sabía quién era. En la película nadie sabía quién era el mae.
y era el único capaz de llegar a la única isla donde estaba Hefesto, la isla de Kell, le llama Agenor, perdón, ya me acordé, Agenor. Perseo y Agenor, que era el primo de Perseo, fueron a buscar la isla de Kell, que está la isla imposible de encontrar, imposible de resguardar, donde está obviamente Hefesto encarcelado, pues, básicamente junto con los cíclopes que le ayudan a crear las armas mortales de los dioses. Entonces estamos viendo de nuevo esa idea de que el conocimiento, la clave para el conocimiento contra Cronos, está también resguardado en un lugar recóndito, un lugar imposible de llegar a menos que tenga los medios adecuados. Usted y yo no podríamos llegar ahí porque no tenemos acceso a manipular tecnología, que es lo que es las armas de la lanza del Triam, la luz que anuncia el alba. Y eso es algo que mencioné anteriormente, que existe otro motivo asociado a Saturno, a Cronos. Hasta el momento hemos estudiado cómo este era el buen sol o el sol original. Igualmente este fue el primer regente, fundando así ese arquetipo del rey sabio, fundando la Edad de Oro, o por lo menos de ese rey viejo que sobrevivió a la Edad de Oro y ha caído en desgracia. Paralelamente, algunas tradiciones lo vinculan con el motivo o ícono de la serpiente primordial, ese dragón que fundó la primera diferenciación en el cosmos. Era el dragón que estaba alrededor del Axis Mundi, el eje del mundo, el árbol del mundo. Es decir, ambos comparten parte de sus características como fuerzas primordiales y del caos, porque Cronos es el padre tiempo que trae desorden y decadencia al cosmos, incluido el reino de los olímpicos. Hasta mismo Zeus no puede escapar al tiempo. Anteriormente mencionábamos un extracto de Macul de Sárico y sobre cómo se asocia a esta serpiente la sabiduría con la misma que se insertó en el jardín del Edén, que es básicamente el jardín de Edén, es otra forma del mito de la Edad de Oro, donde vivíamos en el jardín con Dios, con nuestro creador. Este Dios nos dio toda la abundancia para vivir en paz sin tener que trabajar. Lo único que nos pido es que por favor no coman del árbol del conocimiento. Y ahí vino la serpiente, este motivo de la serpiente, y nos tentó. De nuevo, la Edad de Oro, solo que en este caso no es el dragón que dominaba, sino es el que trajo la caída de la humanidad, por lo menos en esta mitología. Sin embargo, esta humanidad que estamos hablando más bien es la forjada, porque han habido varias humanidades, como he estado mencionando, más o menos por encimita, de que esta humanidad que hablamos, la que vivía en el jardín del Edén, era una nueva iteración, pero bajo la cosmogonía, la perspectiva olímpica o Elohim, como queramos verlo. Y eso no quiere decir que anteriormente no hubieran otras humanidades, pero más aborígenes del planeta, por ponerle un nombre. Por ende, esto nos inserta otro conflicto en la mitología comparativa, porque primero, por un lado tenemos la competición o rencillas entre pares, como son Zeus o Hades, que esa rencilla entre Zeus y Hades, o ese rencor que le tiene Hades, es lo que en ambos filmes inserta el conflicto en ambos filmes, que primero que quería asustar a los humanos y resulta que en lugar de darle poder a Zeus se lo está dando a Hades, y luego trajo el monstruo, el dragón, el Kraken, y obviamente en el segundo es donde hace un trato con las fuerzas del caos con tal de destronar a Zeus. Y luego también tenemos en otra mitología a Jehová y Azazel, o Dios y el diablo, esta rencilla entre ambas fuerzas que gobiernan el cosmos. Por el otro, a pesar del anterior conflicto, ambos hermanos o gemelos, si lo ven como estudiamos anteriormente, aún así, a
pesar de que esos son dioses en disputa y tienen sus poderes y sus conflictos son poderosos, aún así estos dos tienen enemigos mucho más poderosos, que son las fuerzas titánicas o las fuerzas del caos. Que por cierto, nuestro filme obviamente es Cronos, el padre de ambos, imagínense. Igualmente esto se conecta con ciertas tradiciones que asocian a Cronos, a Saturno como la serpiente o dragón primordial, que a su vez lo asocian con el motivo de Lucifer. Entonces ya aquí el Perseo toma la batuta como héroe solar, luchando contra la gran bestia. Primero lo hizo contra el Kraken y ahora lo hace de nuevo contra la fuerza, la personificación del caos, que es Cronos, su abuelo. Y ahora estamos hablando de que él está asociado con Lucifer. ¿Dónde saqué yo esa idea? Para mejor comprender esa asociación debemos leer extractos de este libro, El fuego y hielo, de Stephen E. Flowers. Nada más, no sé, tal vez está muy familiarizado con este, pero Flowers es obviamente un autor, y fue invitado o le dieron acceso a leer los registros y anales de esta sociedad alemana saturnina, conocida en latín como Fraternitas Saturni o la Hermandad de Saturno o Brotherhood of Saturn, que lo leí en inglés. Además se le dio carta blanca para escribir un libro, o sea, se le invitó a entrar a los anales, a los registros y hacer como una descripción de todos sus ritos, de cuál es su cosmogonía, cuál es su filosofía. Entonces este libro es básicamente describiendo esto. Y obviamente para ser de Saturno considero que siendo muy muy oscuro, aunque no se lo imagine algo como lo que escribiera un libro de Kurt Barker que hemos estado estudiando anteriormente. O sea, es un texto académico, pero al final recuerde que estamos hablando de una logia que le rinde culto a Saturno. Las doctrinas y enseñanzas escondidas dentro de la logia mágica Fraternitas Saturni están envueltas en la capa oscura del demiurgo Saturno, y son realmente reveladas solamente a aquellos elegidos de Saturno, quienes son capaces de comprender y entender la gnosis de Saturno. Esta gnosis es a veces oscura y fatídica. Esta descubre el lado oscuro de la edad de Acuario, una edad reinada por Saturno. No obstante, esta también iluminada por la octava más alta de Saturno, Lucifer, y la luz oscura del yoga saturnino, o misticismo sexual y cosmosofía, la gnosis saturnina. Conforme se avanza este texto, podemos entender que esta fraternidad utiliza un sincretismo de tradiciones para explicar su cosmovisión. Entonces básicamente uno lee y empieza, mira, esto lo agarró de aquella influencia, lo agarró de aquel texto, y uno empieza a ver que incluso la gnosis está fuertemente influenciando esta logia. Leamos este extracto. Dice: aunque en tiempos antiguos el gnosticismo existía una miriada de sectas comúnmente incompatibles, lo único que los compartía probablemente era el nombre, existían ciertas doctrinas comunes a la mayoría de ellas. Primero, esta sostiene que existía una deidad más allá de las categorías, así como un dios tripartito subsistiendo en la máxima realización del ser, pleroma o luz. Este reino divino de la máxima realización del ser trasciende el lugar en el mundo donde la materia existe. Estos dos reinos están separados por una gran barrera, Horus. Como estos reinos se separaron, es materia de la especulación más diversa. Sin embargo, lo que es certero entre los gnósticos es que nuestro mundo no fue creado por el Dios de la luz, pero en cambio por una entidad que resultó de una deficiencia en el pleroma. Esta deficiencia sucedió ya sea que cuando la degeneración progresiva desde el flujo del ser se volvió más y más lejana de la fuente, o que a través de su retirada consciente de la voluntad divina, telema, desde los alcances más exteriores. Por cualquier que haya sido el proceso, entidades menos independientes surgieron de los niveles graduales, llamados aeón o eones del nuevo cosmos.
Estas entidades eran llamadas arcontes. Uno de estos arcontes es la entidad o demiurgo que creó nuestro mundo de materia. Esta entidad es identificada por algunos gnósticos como Jehová o Jehová, el Dios del Viejo Testamento. Finalmente era sostenido que el hombre, una entidad resultado de una mezcla de elementos que se originaban en ambos mundos de luz, que es de Dios, y el mundo de la oscuridad, del demiurgo, podía ser redimido por el conocimiento, la gnosis. Como exploramos anteriormente, Jehová puede ser asociado con Enlil o Zeus mismo, como estos dioses forjadores o demiurgos en su defecto, de la materialidad o el cosmos. Igualmente la gnosis indica que Jehová no actuó en aislamiento, sino que tenía un grupo para esto, de la misma manera que la generación olímpica fue un grupo de hermanos o familia cercana que forjaron el cosmos luego de la caída de su padre. No obstante, esta logia Fraternitas Saturna tiene una cosmovisión muy particular porque adjudica a Saturno un papel como demiurgo también. De nuevo, Flowers explica: además de estas enseñanzas generales sobre la naturaleza del demiurgo Saturno, la Fraternitas Saturni tiene una doctrina especial particular de ella, que concierne a una entidad junta al planeta Saturno y activa en la Tierra, llamada Gotos, la batalla en los cielos. La logia Fraternitas Saturni tiene una visión muy particular sobre esta guerra cósmica o titanomaquia que hemos estado hablando anteriormente. Para entenderlo más o menos en el esquema que hemos venido estudiando, la guerra propiamente no inició con la llegada a los Olímpicos, con los hijos de Cronos. Al contrario, esta ya venía desde mucho antes. Algo más o menos como que dice el mito griego cuando Cronos se levantó contra Urano. Leamos ahora. De acuerdo a las doctrinas de las Fraternitas Saturni, en el séptimo día de la creación, un ángel, léase Lucifer Saturno, emanó desde el Absolutum, léase Ein Sof cabalístico. A este ángel se le dio dominio sobre las esferas más externas y se convirtió en el guardián del tiempo y eternidad. Esta entidad se puso al pie de los límites más externos de lo infinito, ciñéndose en el espacio y ser y toda la creación. Los gnósticos también a veces le atribuyen esta función al Leviatán, el Uróboro, la serpiente en el borde del firmamento mordiéndose su propia cola. Este ángel o Dios se rebeló contra el orden cósmico estático, estableciendo y puso en movimiento las fuerzas del cambio y la evolución, que implican muerte y destrucción. Esta rebelión es referida en la mitología judeo-cristiana como la guerra en los cielos, y el ángel o daimon o demonio es a veces identificado como Abadón en hebreo, Apolión en griego. Refiriéndose a esto, se puede encontrar en Isaías capítulo 14 del versículo del 12 al 15 y en Revelaciones capítulo 9 versículo 1. Al quebrar el orden cósmico y estático, el rebelde Lucifer se convirtió en el creador del mundo visible. Esta batalla aún ruge entre los opuestos de la esfera más externa saturnina, el logos interno solar, con la Tierra en el medio como el principal campo de batalla. Y por eso siempre hago referencia a que el logos solar, porque por lo que hemos estado más o menos entendiendo, el orden cósmico, tenemos el Leviatán, el Uróboro, la serpiente primordial, decidió poner en cambio el tiempo, el caos que estaba en contra del orden cósmico, y como respuesta se enviaron a los olímpicos, a los Elohim, a los ángeles, a poner un estate quieto a este Uróboro, esta serpiente o este ángel Abadón. Este párrafo nos hace una conexión entre Cronos, el gran dragón, las fuerzas del caos, el tiempo como destructor y un ángel rebelde o una entidad rebelde. En el bando contrario estarían las fuerzas solares,
olímpicas, Tuatha y Danann, Elohim o como queramos llamarlos. Esto no se entiende a menos que ampliemos el contexto, caso que hasta el momento estábamos trabajando en cosas muy externas, muy específicas, y ahora intentamos abrir un poco más el panorama para entender. Para esto debemos leer el siguiente extracto de nuevo de Kurt Barker en su libro Defensores Angelicales y Abusadores Demoníacos. James dijo que el grupo de resistencia contra la sociedad de Lucifer tenía un símbolo. Él no lo había elegido, pero a otros les gustaba. Era el símbolo astrológico del planeta Júpiter. Según un antiguo mito, el antiguo dios Saturno tenía la costumbre de matar a sus propios hijos, pero Júpiter era uno de los niños que se había escapado de ese destino. Cuando creció, Júpiter había derrotado al malvado viejo Saturno, asesino de niños. Así que por eso Júpiter se convirtió en el símbolo de la resistencia. Bueno, creo que hemos cubierto muchos temas y avanzamos bastante en muy poquito tiempo. Personalmente llevo estudiando a Saturno más de una década y aún así cada día encuentro libros nuevos como este Morus, nunca lo había leído y siempre se me abre esa conexión. Anteriormente yo había hecho esa conexión entre el dragón primordial y Saturno, pero no había encontrado el texto que me ayuda a hacer esa conexión, que es lo que estaba haciendo básicamente hasta este punto. Y no solo eso, encontré de que hay una conexión con esta entidad Abaddon, que es una fuerza rebelde, fuerza caótica rebelde que va en contra del orden cósmico. Igualmente la mayoría de sus motivos y mitos son bastante oscuros. Yo personalmente siempre he entendido, nunca me he tragado esta idea de la edad de oro, de que dice que no lo venden como que provee paz, prosperidad y armonía, pero siempre he entendido que eso se nota siempre y cuando la población que vive bajo esa edad de oro renuncia a su futuro, imaginación e inocencia, que es básicamente lo que significa este mito de que Cronos se comía a sus propios hijos. La idea de que se va a mantener el status quo siempre y cuando se devore el futuro, la promesa de cambio o la promesa de algo mejor. Y aún así, esta edad de oro estaba bajo la influencia del tiempo, el mismo Cronos, y terminó porque era insostenible, realmente no había armonía. Pero bueno, esto ha sido hasta el momento. Manténganse en línea y nos hablamos pronto. Muchas gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.